A las 2. Ya, ya a las 3. Me dice, los cambios de estado de la materia tiene que ver con el aumento de la temperatura, que está con rojo, ¿ya? Y la disminución de la temperatura. Entonces, los estados, ¿ya? Entonces, el estado de la materia, hijo, ¿ya? Va a surgir, el primer PPT, el último estaba, comparte desde el primero, comparte desde la pantalla, es el último que se tiene que mostrar. Entonces, tiene que ver mucho con el aumento o la disminución de la temperatura. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué me dice? Ay, vamos a ver, hijos. ¿Ya? No sé, ya, los estados de la materia, dice. La materia existe en diversas formas, cada uno con sus propias características. Existen 3 estados de los que podemos distinguirlos. ¿Cuáles son? El sólido, el líquido y el gaseoso. Sin embargo, existen 2 estados más, que es el estado plasmáticos y los condensados de Bose y Einstein. ¿Qué me dice? Para que existan estos estados, hay 2 fuerzas. Una fuerza de atracción, ¿qué significa? ¿No? Que esta fuerza lo va a atraer, ¿ya? Llamado Fa. Consiste en que las 2 fuerzas van a ser atraídas. Y la otra fuerza es la fuerza de repulsión. ¿Qué me dice la fuerza de repulsión? La fuerza de repulsión, ¿no? Que se separan, conocida como F sub R. ¿En qué consiste? En que estas fuerzas se van a separar. Entonces, en los cambios de estados van a tener que ver mucho con esta fuerza, con la fuerza que les va a atraer y con las fuerzas que lo va a permitir separar. ¿Qué me dice acá? Primero, el estado sólido. En el estado sólido, dice, la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. ¿Qué me dice? Las moléculas de aquel, ¿no?, estado sólido es mayor. La atracción es mayor que la repulsión. Vamos a ver. Por lo tanto, dice, las partículas están unidas fuertemente para formar una estructura firme. Por lo tanto, en el estado sólido mantiene su forma y mantiene, ¿no?, su volumen. Eso es que nosotros lo podemos ver. ¿Cómo están sus moléculas? Sus moléculas están unidas. La fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. El otro me dice, el estado líquido. ¿Qué va a pasar en el estado líquido? En el estado líquido, la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. ¿Ya? Por lo tanto, el líquido va a tomar la forma del vaso que lo contiene. Así, si el vaso se derrama sobre la superficie, la forma del líquido cambia, pero su volumen permanece constante. Es decir, en el líquido el volumen es constante, pero su forma va a variar de acuerdo al recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si yo tengo, ¿no?, la sangre en mis venas, ¿qué forma va a tener? ¿No? La forma de la vena. Si yo, por ejemplo, tengo, ¿no?, el aceite y tengo en una botella, ¿qué forma va a tener ese líquido? ¿No? Va a tener la forma de la botella. Si tengo un bidón de agua, va a tener la forma del bidón. Es decir, el líquido va a tener la forma del recipiente que lo contiene. ¿Por qué? Porque sus 2 moléculas son iguales. Pero ¿qué pasa? ¿No? Vemos acá, ¿no?, cómo es la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. ¿Qué me dice? En el estado gaseoso, la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. ¿Ya? Por lo tanto,
Al estar completamente separadas las moléculas, se mueven en plena libertad a grandes velocidades. En el estado gaseoso no tiene forma ni volumen definido. Existe, ¿no? Ahí vemos, la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Vemos el otro estado llamado el estado plasmático. Plasmático es grande, ¿no? Se dice, se encuentra este estado plasmático a elevadas temperaturas. Está presente en la superficie del Sol y en el interior de las estrellas. Ahora sí vamos a ver acá los cambios de estado de la materia. Los cambios de estado de la materia tienen que ver mucho con la temperatura, ¿no? Con el aumento de la temperatura o con la disminución de la temperatura. Nosotros sabemos que existen 3 estados primordiales: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Pero ¿qué pasa cuando estos estados cambian? Por ejemplo, ¿no? Por aumento de temperatura, es hacia arriba, ¿no? Un sólido a un líquido. Cuando se cambia un sólido a un líquido, esto se va a llamar fusión. El ejemplo es, ¿no? El helado, un chupete, ¿no? Por aumento de la temperatura, este sólido se va a convertir en un líquido. Ejemplo también la vela. Si yo prendo la vela, ¿no? Lo caliento, la vela va a empezar a derretirse. A este cambio de estado de sólido a líquido le voy a llamar la fusión. Ahora, por aumento de temperatura, ¿qué pasa si yo voy a cambiar un líquido a un gaseoso? Este proceso se llama el proceso de la evaporación. Este proceso es muy conocido con nosotros, ¿no? Es en el caso, ¿no? De los mares, en el calor. ¿Qué pasa? En el océano, ¿no? A tanta calor, este líquido se evapora y se convierte en nubes. ¿Y qué va a pasar si hay un cambio de estado de sólido a gaseoso sin pasar a estado líquido? A este estado se le denomina la sublimación directa. Y en este caso tenemos a las pastillas de la naftalina, ¿no? O el alcanfor. Son pastillas, ¿no? Que mamá utiliza para la conservación de la ropa. Son pequeñas pastillitas, ¿no? En estado sólido blanquito, que al exponerlos al ambiente se convierten en gas. Pero ¿qué va a pasar cuando la temperatura va a disminuir? Tal es el caso, ¿no? ¿Ya? Tenemos cuando un gas se convierte a líquido. Cuando un gas se convierte a líquido, se va a llamar licuación. Generalmente esto va a ocurrir cuando la temperatura disminuye. Tales ejemplos de licuación tenemos, ¿no? Los encendedores. Ustedes han visto los encendedores. En esos encendedores vamos a tener el oxígeno, ¿no? El oxígeno en líquido. Han podido ver en el encendedor, ¿no? Hay un líquido. Eso es que se produce. Entonces, acá vemos el proceso de la licuación. Tenemos otro proceso de líquido a sólido. Esto es muy común en nosotros, ¿no? Cuando ponemos agua a la nevera, automáticamente este va a cambiar de estado. A este proceso lo vamos a llamar el proceso de la solidificación. ¿Cómo se va a llamar el proceso de cambio de un gaseoso a un líquido? Este proceso es denominado la sublimación inversa. Y esta sublimación inversa lo vamos a ver en el caso de la nieve o la escarcha, ¿no? El agua en estado gaseoso se va a convertir en una escarcha o en una nieve. Entonces, hijos, vamos a ver, ¿no? Cómo por efectos o por el cambio de temperatura, es decir, por el aumento o por la disminución de la temperatura, vamos a encontrar grandes cambios de estado. Muy bien, chicos. Ahora sí, quiero ver su pantalla, ¿no?